Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la señal de Radio Cañón 760 del Cuadrante. Ojalá nos acompañe. Hay información importante para ustedes. Renunció Javier Corral a las filas del Comité Nacional del PAN. Envió una carta nacional a los diferentes medios y con ello Javier Corral, exgobernador de Chihuahua del PAN, se incorporará a otra militancia. Se le ha mencionado como el futuro fiscal general de la nación. El exgobernador de Chihuahua, panista, renuncia a ese encargo, pero es objeto de una investigación por parte de las autoridades estatales que podría llevarlo a prisión. Ahí el dilema para Javier Corral, quien seguiría los pasos de César Duarte, como se prevé en el estado de Chihuahua. Es la información más reciente de último momento que Radio Cañón da a conocer a ustedes. Son exactamente las 12 del día con 2 minutos. Saludo el cambio de guardia de mis amigos ingenieros, un saludo para ambos y al colega Mejía en la coordinación, pero principalmente para la audiencia de Radio Cañón 760 del Cuadrante. En la información 5518-7760, el presidente 79 López Obrador mandó un mensaje duro a Marcelo Ebrard, quien este jueves define si permanece o no en Morena, luego de mostrarse en desacuerdo con el proceso interno rumbo a las presidenciales del 2024. Fueron las palabras del presidente López Obrador. Ojalá que se dé la unidad pensando en el proyecto. Si no se piensa en el pueblo, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político. No es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar. Quien no tiene ideales, quien no piensa en el pueblo, quien no piensa en la nación, es un politiquero. Durísimo el presidente López Obrador. Habrá que seguir con lupa el pronunciamiento de Marcelo Ebrard Casaubon. Él es un hombre de Estado, Ebrard Casaubon. Logró mantener en alto el nombre de México, ejerció un papel excepcional en la Cancillería y también declinó en 2011 a la aspiración de Morena. Sin duda, esto acerto matutino recibirá una respuesta por la tarde. Me parece difícil que Marcelo Ebrard se mantenga en Morena, pero tiene varias opciones el canciller. Es considerado como un fuerte aspirante para la Secretaría General de Naciones Unidas una vez que el actual e inexistente secretario general culmine su desempeño, y la otra, pues todavía hay opciones por parte de los partidos que aparecerán en las urnas en 2024. El presidente aseguró estar contento ante la aprobación del último presupuesto al concluir su administración, que contempla concluir todas las obras de infraestructura del Tren Maya y Pemex, como los recursos destinados a Guerrero. Y estas fueron sus palabras. Se aprobó el presupuesto. Estoy contentísimo, porque es el presupuesto para el bienestar, para seguir combatiendo la pobreza y para seguir reduciendo la desigualdad económica y social. Además,
Adicionalmente, ya es el último presupuesto que me toca presentar. Con relación a la restauración de Acapulco, de su infraestructura hotelera, el presidente, con un grupo de empresarios hoteleros de Acapulco, consideran viable tener el servicio de hospedaje en la primavera del 2024. Estas fueron las palabras del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz. 12:06. La Cámara de Diputados aprobó en lo general, como explicó el presidente, su agrado por la ratificación de su último presupuesto 2024, pero no se aportaron recursos para Guerrero. En una sesión maratónica, la mayoría de Morena y aliados solo aceptaron corregir el recorte que efectuaron al gasto solicitado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial y le devolvieron 500 millones de pesos. Selene Ávila, diputada de Morena, se lanzó contra la bancada de Morena por traicionar a los damnificados de Guerrero y no asignarle un fondo especial de ayuda en el 2024. Palabras de Selene Ávila. Esta vez teníamos varias para apoyar a Guerrero, pero ¿saben quiénes nos impidieron que transitaran? Dentro de nuestra propia bancada de Morena. Que Guerrero se entere que desde el poder legislativo, Morena, la bancada en la que he creído y militado, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos, que ellos mismos nos frenaron, que el anhelo de justicia social es una simulación. Este ingeniero, amigo mío, luego, esta es otra crisis, pero de otros valores. Luego de la crisis derivada por el cierre de gasolineras en el puerto de Acapulco, tras el impacto del huracán Otis, la Secretaría de Marina Armada de México ha cercado al puerto aproximadamente 232.650 litros de diésel, 35.500 litros de turbocina y 80.130 de gasolina. Ahí está la información, la presenta muy bien también la coordinación de este programa. El maestro Mejía. Javier Corral renunció al PAN después de 41 años de militancia. A través de redes sociales anunció que se separará definitivamente del partido de Marco Cortés, pero continuará vinculado a la vida pública de México. Se augura su incorporación al Movimiento de Regeneración Nacional. Fíjense qué curioso, la siguiente nota incluye al fiscal Gertz Manero, pues para ese cargo se menciona a Javier Corral, pero también al exministro de la Corte, Saldívar Lelo de la Rea. Si le preguntara a la audiencia hoy, en una pequeña encuesta, ¿por quién piensan se inclinará si gana la elección Claudia Sheinbaum para el cargo de fiscal? Alejandro Gertz, que concluirá tal vez antes de su mandato, en 2 años y medio más, pero un candidato fuerte es Javier Corral y el otro Saldívar Lelo de la Rea, el exministro de la Corte, el exministro presidente de la Corte. Audiencia 5518-7760. Para ustedes, en una posible administración de Claudia Sheinbaum, ¿quién sería el responsable de la fiscalía? ¿El exgobernador de Chihuahua o el exministro de la Corte, Javier Corral, o Saldívar Lelo de la Rea? Es la pregunta. 5518-7760. La Fiscalía General de la República obtuvo una resolución judicial en beneficio del periodista Francisco Javier Díaz Medina por las agresiones cometidas en su contra por un elemento de la Policía Estatal en Cozumel, Quintana Roo. La Secretaría de Relaciones Exteriores da a conocer que el exgobernador Hidalgo Omar Fayad será propuesto como nuevo embajador de México en Noruega, en un país nórdico. Pues, ¿qué le hizo Noruega a México para que envíen a un gobernador indigno? La estafa maestra forma parte del seno de sus colaboradores. Ahora es el Verde Ecologista. Rompió con el PRI y allanó, en la perspectiva de la diputada Villano, el camino para que Morena ganara el estado de Hidalgo.
pero todavía tiene que rendir cuentas Fayad. Entonces, entregar una gubernatura significa hoy una patente de corso. ¡Qué barbaridad! La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que los partidos políticos deberán postular al menos a 5 mujeres. Entonces no hay marcha atrás para las 9 gubernaturas que se renovarán en 2024. Esto es importante destacarlo. La senadora, claro, Lucía Mesa, presentó su renuncia a Morena, luego que el martes la dirigencia del PRD anunció que la legisladora será la candidata del Frente Amplio por México para la gubernatura de Morelos. Ya es oficial, la senadora Mesa será la aspirante del Frente Amplio por México en Morelos. Y estas fueron sus palabras. Amigas y amigos, estoy muy contenta de estar aquí con los 3 dirigentes nacionales del Frente Amplio por México. Quiero decirles que hoy nuevamente surge una nueva esperanza para el estado de Morelos. Necesitamos recuperar la paz, la tranquilidad, el desarrollo social y económico que nos han robado. Vamos en contra de la corrupción, del mal gobierno y que viva el Frente Amplio. Eso. Vamos con Lucy, vamos con Xochitl. Esas son sus palabras. Y en Chiapas también parece hay una definición por parte de Morena. La senadora Sacil de León Vilar encabeza las preferencias de los electores chiapanecos para ser la candidata de la coalición Morena Partido del Trabajo Verde Ecologista en las elecciones a gobernador 2024. El número de personas en pobreza se redujo en 23.7% debido al salario mínimo. De las 5.1 millones de personas que salieron de la pobreza entre 18 y 22, 4.1 se pueden atribuir exclusivamente a los incrementos del salario mínimo, reveló un estudio de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. En temas del clima, el Frente Frío 9 y un canal de baja presión propiciará lluvias de diferente intensidad en 29 de las 32 entidades de la República. Serán más fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua. En toda esta franja fronteriza, audiencia, es importante que llueva para la recarga del manto freático y todavía alcance a una temporada invernal con nieve. Cuando hay una precipitación pluvial adecuada, la norma es que la nieve llega en el periodo que va de diciembre a febrero. Ojalá sea el caso que lo necesitan. Además de Durango, temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en la sierra de Sonora, Guanajuato, Hidalgo, México, Tlaxcala y Puebla. Para la Ciudad de México se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes. El mes pasado fue de octubre el más cálido en el mundo. De acuerdo con el Observatorio Europeo Copernicus, la anomalía es excepcional. Las temperaturas mundiales, apuntó, se traducen en sequías y hambrunas, incendios devastadores como ocurrió en Portugal y en Grecia, y en España, y en Francia, o huracanes más intensivos. Son las 12:14. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. También en los temas citadinos, ya no es tan segura la ratificación de Ernestina Godoy. Acusó al PAN de votar contra su ratificación en la Fiscalía solo por investigar al cartel inmobiliario en la Benito Juárez. Afirmó que dejar su cargo es el precio que debe pagar por combatir la corrupción, y estas fueron sus palabras. Muy incómodos con quienes están acostumbrados al privilegio de la impunidad o de protección de actividades ilícitas. A ellos les resulta incomprensible y muy incómoda la acción de la Fiscalía. A quien se crea intocable en razón de su poder político, mediático o económico, le reiteramos que esta Fiscalía tiene como función investigar hechos que puedan configurar delitos previstos en las leyes, y lo hacemos sin consideraciones políticas, sin tamizajes. Esto es decisivo, y por ello la dirigencia nacional del PRI anunció que su fracción en el Congreso citadino votará en contra de la ratificación de Godoy
en la titularidad de esta fiscalía. Este jueves, en otros temas de la ciudad, a las 23 horas cierra el tramo de Valderas a Observatorio de la línea 1 del metro, por lo que la suspensión del servicio será desde la estación Salto del Agua. Las alternativas son las siguientes: Tacubaya a través de las líneas 7 y 9 del metro y las líneas 2 y 7 del Metrobús, Chapultepec mediante las líneas 2 y 6 del Trolebús y la línea 7 del Metrobús, Insurgentes con el apoyo de la línea 1 del Metrobús, Cuauhtémoc con conexión a la línea 3 del Metrobús, Salto del Agua con apoyo a la línea 8 del metro y la línea 1 del Trolebús, Pino Suárez a través de la línea 2 del metro y la línea 4 del Metrobús, y Observatorio Juana Catlán e Isabel la Católica únicamente con servicio de RTP. Tome nota, audiencia, por favor. Y en otra audiencia en la que un juez del Poder Judicial del Estado de México, del Tribunal de Enjuiciamiento en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, impondrá la sentencia a Zahara Ailín por la muerte de Norma Lisbeth, de 14 años, y esto no fue posible por la ausencia del abogado de la familia de la víctima. En lo internacional se llevó a cabo el tercer debate, cuarto, quinto, sexto ya de los republicanos, con la ausencia de Donald Trump. Estos pues van a una pérdida de tiempo porque ni uno de ellos será el abanderado. Pero el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseguró esta noche, ayer, en el debate, que con otros 4 aspirantes presidenciales republicanos matará a los narcos que intenten llevar fentanilo a Estados Unidos y construir un muro que México pagará. Pues es un refrito de Trump 2016. Pero no ganó él. ¿Saben quién ganó? La que era exdelegada de Naciones Unidas ante Naciones Unidas. De Estados Unidos ante Naciones Unidas, perdón. Israel aceptó instrumentar pausas humanitarias diarias de 4 horas en el norte de Gaza para permitir la salida de civiles, afirmó la Casa Blanca. El presidente Biden señaló que actualmente no hay posibilidad de un alto al fuego entre Israel y Hamas en la franja de Gaza. Mal el presidente Biden, a quien por cierto hay una encuesta también del periódico New York Times entre demócratas, consideran que es muy poco viable su reelección. La busco y la comparto con ustedes en un momento. Esto fue publicado hoy por el periódico de New York Times. Entonces, ¿qué es lo que dice exactamente esta información? Es muy sencilla, que al llegar a los 80 años de edad, Biden ya no es confiable y muestra un cansancio en su desempeño. Incluso señales de vida, sus señales vitales no corresponden a la de un presidente que pueda permanecer otros 4 años en la Casa Blanca. Y esto abre expectativas para que el Partido Republicano retome la Casa Blanca. La Casa Blanca, que tendrá un nuevo inquilino el 20 de enero del 2025. Aún falta tiempo, pero en ese tiempo, en ese intervalo, pueden ocurrir muchas cosas, entre ellas que el Partido Demócrata y su presidenta nacional pidan a Joe Biden se baje de la candidatura y deje abierto el camino a un cuadro más joven. Vamos a ver, si me permiten, para terminar con el bloque internacional, el gobernador de California aspira a la presidencia de Estados Unidos. Y news, como ahora les digo, el gobernador de California aspira a suceder a Joe Biden. Esto es importante, es más joven. La avanzada edad del actual presidente, que ya cumplió 80 años, Joe Biden ya tiene 80 años, servidor pensaba que era de 79. Varios líderes del Partido Demócrata
se posicionan ante el hundimiento de Kamala Harris, quien era la candidata original. Aquí está Gavin Newsom, el gobernador de California, es quien se perfila para suceder a Joe Biden. ¿Quién es? Es importante que conozcan y su posicionamiento sobre migrantes. Gavin Newsom. Vamos a conocer más sobre su Newsom y los migrantes. Es un gobernador que es más anuente a una política frente a los migrantes. Por ejemplo, hay una ley en California que alienta a inmigrantes. El gobernador de California, Gavin Newsom, tiene una fuerte simpatía por parte de ellos. Esta ley de California alienta a inmigrantes indocumentados a denunciar delitos sin temor a ser deportados. La Ley de Derechos de los Inmigrantes, firmada por Gavin Newsom, protege a los indocumentados a la hora de denunciar crímenes como acoso, extorsión, violencia doméstica, prostitución, violación, tráfico humano y secuestro, entre otros. Esta ley es conocida como la Immigrant Rights Act, Ley de Derechos de los Inmigrantes, creada por el fiscal del Distrito de Los Ángeles, George Gascón, y patrocinada por el asambleísta Miguel Santiago, demócrata por Los Ángeles, que protege a los indocumentados a la hora de denunciar delitos como extorsión, violencia, prostitución, violación, tráfico humano y secuestro, entre otros. Esos actos deleznables son los que enfrentan nuestros compatriotas al momento en que se incorporan o pasan del sur al norte del río Bravo. De acuerdo con Gastón, el 83% de los inmigrantes indocumentados que son víctimas de un delito no denuncian el hecho. Y por ello agradeció la iniciativa precisamente del gobernador Newsom. Estaba viendo en este momento, audiencia, a los candidatos republicanos que participaron en uno más de sus debates, y no se ve a nadie que pueda tener el temple de Donald Trump. Pero ya conoce usted, rápidamente conoció como un gobernador de California. Se preguntará cuántos gobernadores de California fueron presidentes de Estados Unidos. A ver, le pregunto a la audiencia. No hay estímulos en este momento para que nos respondan, pero la audiencia es culta, propositiva. Por favor, ¿podrían darme el nombre del exgobernador de California, actor de Hollywood? También te lo pregunto a ti, ingeniero, y a Mejía también. A ver quién lo dice primero, si la audiencia o ustedes. 5518-7760. Ahora no vean Google. Hay que trabajar con la mente para que nunca nos dé Alzheimer. Pero, amigas y amigos de la audiencia, este exgobernador de California fue primero candidato allá en los 80 y fue presidente de Estados Unidos también. Todavía les voy a ayudar más. Fue presidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero de 1981 y concluyó el 20 de enero de 1989 y murió de Alzheimer. Su esposa vino a México en los sismos de 85 para ofrecer la ayuda de Estados Unidos a los damnificados por aquel sismo. El gobierno mexicano dijo que no era necesario, pero ella, todavía una ayuda adicional. Nancy es la esposa de ese exgobernador de California, quien fue el presidente. Ahora les digo, si el actual es el 45, Joe Biden, el antecesor Trump fue el 44, y antes de él 43 Obama, y antes de Obama fue Bush 42, y antes de Bush fue de Bush a Clinton 41,
y el 40 fue Bush, y el 39, fue el 39 presidente de Estados Unidos, exgobernador de California. Su esposa Nancy vino en 85 en los sismos, y la respuesta es de la audiencia. 12:28. 20 de enero. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Esta es una noticia grave, gravísima. El precio de la tortilla en México se ha incrementado debido a la presión del crimen organizado. Claro, está la inflación, una alta demanda de todos los mexicanos que somos consumidores de un alimento básico desde nuestros ancestros, pero créanme, este es algo que no puede pasar inadvertido. Tortillas y carteles, como el narco se metió hasta las tortillerías en México. Los grupos criminales en México tienen al maíz en su mira. Ahora que ha ocurrido el tema de la tragedia de Acapulco, y antes, esto es cuando se presentan por la mañana en una motoneta y le exigen al locatario: oye, te tienes que caer. Y si el locatario se hace de la vista gorda, un joven de 17, 21 años en motoneta, pues le saca una escuadra de 9 milímetros que empuña, y pues el pobre locatario o cierra o paga. Eso ocurre por igual en Los Mangos, en La Laja y en las zonas más pobres y peligrosas de Acapulco. Pero vamos a enlazarnos vía telefónica. Precisamente con Homero López García, quien es el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Le agradezco a don Homero López García, presidente, gracias por aceptar la comunicación con Radio Cañón 760, tomar esta llamada, y buenas tardes para usted. ¿Qué tal, Lamont? ¿Cómo estás? Pues qué gusto saludarte. Buenas tardes a todo tu auditorio, a tus órdenes. Le resumía, presidente, a la audiencia, a su audiencia de Radio Cañón 760, acerca de la infortunada noticia para sus representados de tener que cerrar o pues ponerse de acuerdo con el crimen organizado, primero para vender sus tortillas, y después esta es una causa por la cual esta dieta básica de todos los mexicanos alcanza ahora precios lamentables en el mismo estado de Guerrero. Sí, mira, hay que decirlo, no son los cárteles grandes que presuntamente existen y conocemos, no, son delincuencia local que pues al no ver presencia ni actos de seguridad pues están dejando que actúen libremente, ¿no? Y si nos encontramos en una parte de la población donde desgraciadamente pues precisamente lo repito, por no haber presencia policíaca y que pues tenemos un marco jurídico de la porquería donde es más rápido que sale un delincuente o una víctima, que eso es parte de trabajo de los legisladores que pues hoy están buscando hueso de todos modos, que es triste que no estén trabajando para la población, pues dejan en un estado de indefensión al comercio, a la población normal y común, y precisamente por eso dan estos actos, ¿no?, de grupos delincuenciales que operan en varios lugares de México, pero algo muy curioso, por ejemplo, y te decía que no son los cárteles que normalmente conocemos, porque hay lugares donde presuntamente están fuertes estos cárteles, y te juro que es lugares muy tranquilos, Yo le pregunto a los compañeros: oye, ¿cómo está aquí? No, dice Homero, nada, o sea, aquí no hay extorsión, aquí no hay cobro de piso, no hay nada, cuando realmente, pues ahí se supone que están los cárteles más fuertes, ¿no? No existe, por eso digo que no son los cárteles directamente, muchos grupos pequeños se hacen pasar por grupos fuertes, ¿no? Que eso sí es cierto. Además, México transita por un tema de violencia, de seguridad, inseguridad extrema, y que pues cualquiera, hasta un niño te puede escribir un papel y ya te asusta, ¿no? ¿Por qué? Porque así está México el día de hoy, ¿no? Entonces el tema de la tortilla pues no es diferente a estas situaciones, ¿no? Tenemos gente que les cobran no sé, la harina más cara, el maíz más caro, te ponen precio en la tortilla, por ejemplo, no puedes meter gas más que los que ellos manejan, los grupos locales, y mucho es huachicol. Entonces te van cerrando el mercado, y claro que tiene que ver el precio de la tortilla con el tema de la inseguridad, porque
te traslapa todos esos costos de producción al precio de la tortilla final. Ahora, después de leer esta denuncia de su parte del Consejo Nacional de la Tortilla, que en el país alrededor de 20,000 tortillerías tienen que pagar extorsión para trabajar, presidente, ¿cuál cree sea una solución de corto plazo para que todos en su derecho de mantener abierto local se queden en esa condición? Le sugerimos también, presidente, por favor dígale a sus representados pues, que por ahí hay un representante popular, un diputado local o un diputado federal, un síndico regidor, pues que vayan ahí, que vean, que se den cuenta, que le hablen a la Guardia Nacional, o esto resulta demasiado ingenuo plantárselo así, presidente. Mira, una solución, desgraciadamente platicaba con un colega tuyo hace poquito, me decía, Homero, ¿qué está pasando? Le dije, mira, lo más triste es que cuando se da toda esta situación, digo, de hace algunos años, pues hemos cerrado muchos negocios, ¿no? Pero mucha gente dice, a ver, Homero, es lo único que sé hacer, tortillas, y desgraciadamente, como decía el director del New York Times hace 10 años, ¿no? Que en México nos acostumbramos a solapar todos los actos indebidos, ¿no? Entonces, precisamente, lo que a mí me da mucho temor, mucha tristeza, es que nos estamos acostumbrando a que esto sea un pago común en muchos temas, en muchas cosas, ¿no? Tú lo ves aquí en Ciudad de México, la Condesa, la Roma, y esto sucede común, ¿no? Entonces, es un sector que está siendo atacado. A corto plazo no hay nada, no hay un programa de seguridad. Sí tengo que decirlo, la secretaria Rosicela Rodríguez, a mí en lo personal me ha atendido muy bien, me sentó con todos los coordinadores de la mesa de paz de todo México, y me dijeron, Homero, ¿en qué te podemos apoyar? Sí me lo dijeron, eso no lo puedo negar. Desgraciadamente, pues eso empata también con el marco jurídico, ¿no? ¿Qué sucede? Es una estupidez tan grande, es una aberración, que dentro del marco jurídico diga que tengas tú que denunciar a una persona, cuando sabemos que ellos están, pues sabiendo a quién le hice daño, si va a denunciar, pues lo mato antes, como se han dado casos. En verdad que es un trabajo del sistema legislativo, que tienen que hacer, que si ustedes los periodistas están arriesgando su vida día con día, subiendo información, qué está sucediendo, que eso no fuera a ser un elemento de prueba para que se incue una investigación. Es una estupidez tremenda el marco jurídico que tenemos en México, y ese es tema de los legisladores, ¿no? Entonces, no puede haber un acto que nos lleve a tener un resultado propio, porque vemos ausencia policíaca, porque vemos un marco jurídico débil, más fortalecido para el sistema criminal. Entonces, esto no es posible, ¿no? Aquí, ¿qué le queda a la población? Pues si quiere comer, bienvenido a México, ¿no? Tienes que allanarte a lo que existe hoy, y eso es la realidad, tristemente. De acuerdo, pero bajo este escenario, usted ya nos ofrece un camino. El próximo legislador, representante popular, local o federal, porque es un tema federal, y es delincuencia organizada, entiendo, la que practica el huachicol, por igual hace chantaje al migrante, en fin, el pirateo, entre otros. Tiene que ser un legislador que redacte una normatividad severa, punitiva, para poner a estos grupos delincuenciales en su lugar. Entonces, presidente, habrá que esperar 1 año y medio para que haya una nueva Cámara de Diputados. Yo sí creo, Lamont, que ya nos ha pasado muchas cosas como para que no reflexionemos el tema del voto. Y que sí tengamos gente profesional, claro que sí. Ya nos dimos cuenta que no puede venir, a veces votamos por una persona que es popular, que estuvo conmigo en la secundaria, que sea, no, pero cuando llegan al poder, pues no, se vuelven locos, ¿no? Y ya lo hemos visto actualmente, ¿no? Entonces yo sí creo que debemos de reflexionar bien, yo sí creo que tenemos que tener jueces en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ganen hasta $1,000,000, sí, porque es gente preparada, porque hay que invertir en una preparación. Si tú pones jueces que ganen $100,000, más a ratito vamos a tener lo mismo como cualquier ahorita político, ¿no? Que son lamezuelas y que ahorita son diputados, que son senadores. Así vamos a tener el sistema y el marco jurídico y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo sí creo que tenemos que tener gente especializada y que tiene que prepararse y que deben de ganar precisamente todo en base a su conocimiento. Eso sí lo creo. Y que tenemos que visualizar que tenemos que tener gente preparada, desde un presidente municipal, desde un síndico, de un diputado local, un diputado federal, desde un senador hasta un presidente de la República. Yo sí lo creo.
Entonces, ahí están los llamados parlamentos abiertos para que presidente, aquí le agradezco que nos tome la llamada primero en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, que representa a más de 20,000, pero como una propuesta más allá de rescatar su opinión, que es muy valiosa, nos hace hacer nota a nosotros en el medio electrónico que es su casa Radio Cañón, en los medios impresos, pero entre soluciones, presidente, pues no se ve otra más que sus 20,000 representados a través de usted vayan con la presidenta de la Comisión de Economía de los diputados para que desde ahora, en el último año ordinario que tienen esta 55 legislatura, pues se pongan las manos a trabajar y elaboren una legislación punitiva y que comprometa a todas las partes y sus representados puedan vendernos las tortillas que consumimos todos los días. Es correcto, yo sí creo que el sistema gubernamental como está hecho para corrupción, sí lo creo, y llegue el personaje que llegue, yo sí creo, he platicado con algunos amigos legisladores, están muy de acuerdo, yo sí creo que debe de haber reformas al sistema gubernamental, desde un síndico, desde un diputado local y demás, porque todo está hecho para corrupción, ¿no? Yo sí creo que hoy no deben de tener fuero constitucional más que los encargados en temas de seguridad, eso sí, y deben de ser cuidados muy bien, pero yo no creo en el fuero constitucional donde hemos tenido muestras de atropellos a los derechos humanos, y eso yo creo que eso, mientras nosotros no le quitemos esas ventajas, pues no va a cambiar. ¿Cómo te imaginas tú que un diputado va a buscar trabajar en seguridad si sus hijos viajan en camionetas blindadas, con escoltas? Que se suban a esos metros, que se suban a una combi que va a Valle de Chalco, a Coacalco, Villa de las Flores, que vivan el terror de lo que viven las personas que se suben ahí, que trauman a los niños por actos cobardes de delincuentes. Hasta que no suceda eso, México no va a cambiar. Entonces, agradeciendo que nos tome la llamada, le pido, presidente, consulte usted desde luego con sus representados, no se manda solo. Le propongo en estos días buscar al diputado de la integrante, entiendo, de la Comisión de Seguridad Pública o la Comisión de Economía, con quienes están ustedes vinculados. Nosotros lo buscamos, le volvemos a marcar a usted, le marcamos al representante popular, y ¿por qué no hacemos esto como una prueba de buena fe de ustedes, del representante popular y de este medio, si usted dispone su confianza en Radio Cañón, para ver qué podemos lograr antes de concluida esta 65 legislatura? Se lo sugiero con todo el respeto del mundo, presidente. Yo creo que es un compromiso moral. Yo estoy de acuerdo que si hacemos un panel de discusión, porque al final de cuentas ellos vienen ganando dinero de la población, ellos tienen un compromiso, les guste o no les guste, es una obligación, esto no es a modo. El ser servidor público es precisamente deberse las 24 horas, los 365 días del año por los 3 o 6 años a la población. Si no les gustan los reclamos, pues que vayan y pongan su negocio y que vivan lo que están viviendo los comerciantes. Yo sí estoy de acuerdo que eso es un compromiso moral. El trabajo de ustedes como medios de comunicación, que hoy es muy importante, como el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si los llegan a derribar todas esas dos bases, pues la población queda en un estado de infección totalmente. Te agradezco mucho. A usted por tomar la llamada, y entonces a partir de esta plática, entrevista que acepta con Radio Cañón, presidente, tome su tiempo, lo que considere, pero al final lo que pretende Radio Cañón en esta voz, y es el mensaje que enviamos a usted, presidente, es que no sean los grupos criminales los que manden en México. Eso es lo que sería normal. Eso es lo que México necesita. Yo creo que en México la mayor inversión que puede haber se llama en seguridad. Muchas gracias. Gracias, presidente, por aceptar la comunicación. Buenas tardes para usted. Son las 2:44 y esto es Radio Cañón en su espacio meridiano. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. La audiencia, Juan Carlos, nos dice que el nombre de... Aquí está, llega por WhatsApp. El nombre del expresidente es Ronald Reagan, correcto. Le mando un saludo a nuestro amigo de la audiencia, el presidente 39. Agradezco mucho que mantenga la sintonía en Radio Cañón 760 El Cuadrante.
Gracias por sintonizar a su casa informativa. En otros temas, vía telefónica se encuentra el capitán Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Le agradezco, presidente, por tomar esta llamada y a Radio Cañón en su tiempo. Buenas tardes para usted, presidente. Mi querido Federico, qué gusto saludarte, como siempre, me da mucho gusto poder platicar contigo a tus órdenes. Quisiera, como parte de las llamadas de la audiencia, nos dé un reporte, un informe sobre el puente aéreo habilitado para ayudar a Guerrero, las condiciones y los trabajos para rehabilitar el aeropuerto de Acapulco, como un primer planteamiento, presidente. Mira, Federico, lo primero es este puente aéreo humanitario que se habilitó casi a los 3 o 4 días que ocurrió el lamentable suceso del huracán Otis. Pues bueno, primero fue muy complejo el tema de poder hacer uso de la infraestructura aeroportuaria del mismo aeropuerto de Acapulco, ya que bueno, la destrucción del huracán fue grave en ese lugar. Entonces, los primeros 2 días no se pudieron hacer ningún tipo de estos vuelos humanitarios, pero posteriormente y gracias al gran trabajo de la comunidad de Acapulco, al gran trabajo que realizó también los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, el CENEAM, y al trabajo también del personal administrativo del aeropuerto de Acapulco, se pudieron empezar a implementar estos vuelos humanitarios donde participaron las 3 líneas aéreas más grandes del país, que es Grupo Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús. Las 3 participaron activamente en este puente aéreo humanitario, en donde se rescató a cerca de 22,000 personas, Federico, ¿no?, que se pudieron trasladar desde la ciudad de Acapulco hacia la Ciudad de México, y donde también se está llevando, o se está empezando a llevar también ya víveres, ¿no? También esta empresa Awesome Cargo, que es una carguera mexicana que tiene poco tiempo de haber empezado operaciones, pues también está sumándose al apoyo de la reconstrucción y recuperación del puerto de Acapulco. Desde que asumió en la asamblea conmemorativa, o me corrige, de los 75 años de la fundación del Colegio de Pilotos Aviadores de México, esta responsabilidad, ¿considera que en esta tragedia, en esta coyuntura, ya sea necesario que la industria aérea, las autoridades del sector de comunicaciones contemplen su propuesta que planteaba economía, turismo y desarrollo en México? Y sobre todo en el tema de turismo, presidente, ¿cree que haya condiciones, por lo que le hayan comunicado a usted los representantes del sector turismo, o por lo que vean en el corto plazo, que para la primavera o para la Semana Santa del 2024 ya los vuelos a México, Acapulco, estén en 100%, haya condiciones para ello, y basado en los 3 ejes que usted presentó al tomar protesta al frente del Colegio de Pilotos Aviadores? Pues mira, Federico, yo creo que la resiliencia que ha demostrado la ciudadanía mexicana, no en este caso, sino en todos los casos de desastres naturales, es digna de ser reconocida por todos los mexicanos, ¿no? Y este caso no ha sido la excepción. Así que yo creo que la gente y los ciudadanos de Acapulco seguramente, y lo que sí es que necesitan la ayuda de todas y de todos nosotros para recuperar a la brevedad, como tú muy bien lo dices, uno de los destinos turísticos más importantes que tiene nuestro México. Hablando puntualmente por parte de la industria de la aviación, sí puedo decir que se va a hacer todo lo posible y todo lo que esté en las manos de la industria y de las autoridades mexicanas, me queda claro, para que a la brevedad el aeropuerto de Acapulco pueda estar al 100% con respecto a su infraestructura, a sus instalaciones, y que pueda brindar el servicio que estaba brindando hasta antes de este huracán. ¿Se necesita apoyo? Definitivamente se va a necesitar mucho apoyo para recuperar pues el puerto como lo conocíamos, ¿no? Sobre todo la parte de hoteles, de restaurantes. Sin embargo, pues bueno, me queda claro que la resiliencia de los ciudadanos acapulqueños, de Guerrero y de todos los mexicanos, seguramente que lo vamos a lograr, Federico. Y ya, déjeme llevarlo rápidamente a un tema que usted conoce mejor. Con la recuperación de la categoría 1 de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, ¿cómo se ve el panorama
para la aviación en México, para sus representados, y desde luego cómo incidirá ello en esta reapertura de corto plazo del Aeropuerto Internacional de Acapulco. Pues mira, Federico, ahora con la recuperación de la categoría, pues se espera un crecimiento en el sector. Se espera que las líneas aéreas mexicanas puedan abrir más y nuevas rutas hacia y desde los Estados Unidos. Definitivamente que Acapulco puede ser un destino muy, muy interesante para los extranjeros. Tendremos que apoyar para que esto ocurra de esta manera. Pero puntualmente, a mí me gustaría empezar a hablar de algo que debe de ser más allá de la categoría 1, Federico. ¿Y a qué voy con esto? Ya tenemos categoría 1, ya las líneas aéreas pueden empezar a abrir nuevas rutas hacia los Estados Unidos, pero todavía nos hace falta algo, Federico, y es esta certidumbre que debe de tener esta industria, que lamentablemente el día de hoy todavía no lo tenemos. Como muestra un botón, se ha venido hablando mucho de la famosa tarifa de uso aeroportuario, ¿no? El famoso TUA, y parece ser que no quedan las reglas tan claras, ¿no? Entonces, eso complica y va a seguir complicando a las líneas aéreas, y no solo a las líneas aéreas, al usuario final de la aviación, mientras no tengamos certidumbre jurídica de competencia y de competitividad, Federico. Por favor, explicarle a la audiencia, para quienes posiblemente ya una minoría no hayan viajado, no hayan volado, mejor dicho, ¿qué es el TUA? ¿Cuánto nos cuesta a los usuarios? Con todo gusto, Federico. La TUA es una tarifa de uso aeroportuario que no es un impuesto, eso hay que dejarlo muy claro. Esto no es un impuesto, sino es una tarifa que pone la administración de cada uno de los aeropuertos, y la ley de aeropuertos establece y menciona que con esta tarifa de uso aeroportuario los aeropuertos deben de darle mantenimiento, modificaciones, actualizaciones a los aeropuertos, que al final de cuentas son concesiones del gobierno, es decir, los aeropuertos son de México, ¿no? Y con este TUA, o este famoso TUA, los grupos aeroportuarios deben de darle mantenimiento y actualización a la infraestructura aeroportuaria. En ese sentido, se pone se determina una cantidad que, por cierto, Federico, ese es el gran meollo del asunto, que no hay una regla establecida para decir cuál será el porcentaje del boleto del avión que debe de representar el TUA. Entonces, lo que vemos son ejemplos en donde pues los grupos aeroportuarios ponen cada quien el TUA que determinen sin una regla clara de competencia, y entonces eso sí, claro que puede encarecer el boleto, el precio del boleto de avión. Le pregunté lo anterior, finalmente, presidente, porque recientemente el gobierno señaló, buscaría reducir la tarifa de uso aeroportuario, y entonces esto pegaría. Hubo una reacción prácticamente en cadena de Azur, OMA, no recuerdo cuál es el otro grupo concesionario, pero ¿lo ve viable esto en el corto plazo, abatir la tarifa del uso aeroportuario? Pues es que lejos de poder decir vamos a bajar el porcentaje de esta tarifa, por ahí se mencionaba de un 9%, un 10%, un 15%, pero como siempre, Federico, lamentablemente en la industria de la aviación, mientras sigamos tomando decisiones con la improvisación sin el sustento técnico, va a ser muy difícil poder dar incluso hasta poder establecer qué podría pasar si ocurre de esta manera, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que al final de cuentas, quien sigue pagando los platos rotos de las tomas de decisiones sin sustentos técnicos en la aviación mexicana sigue siendo el usuario. Porque aunque digamos que se le va a bajar de un lado, pues seguramente que las líneas aéreas o los grupos aeroportuarios buscarán alguna metodología para encajarle eso que le van a perder y ponérselo al usuario final. Entonces, mientras no tengamos una política pública robusta en materia de aviación con reglas claras, el usuario va a ser el que va a seguir pagando los platos rotos de estas decisiones. Le agradezco, capitán Ángel Domínguez, a reserva de que desea agregar algo de este puente aéreo en Acapulco, por tomar en su tiempo y espacio a Radio Cañón. Te lo agradezco a ti, Federico, como siempre, y nada más agradecerle a todos y cada uno de los profesionistas, pilotos, controladores, gente de mantenimiento, de carga, sobrecargos que han trabajado en este puente aéreo, y mandarles nuestra solidaridad, como siempre, a la gente de Acapulco, una ciudad que ¿quién no tiene grandes recuerdos en Acapulco? Entonces,
nuestra solidaridad y decirles que estamos juntos en esto y que vamos a recuperar Acapulco juntos. Muchas gracias por su tiempo, capitán Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Buenas tardes para usted, capitán. Gracias, Federico. Hasta luego. Son las 12:57. Llegamos a la recta final de esta transmisión, no sin antes recordar a la audiencia que sea amable, pueda aportar algo. La semana pasada, su servidor, el viernes de la semana pasada, fueron tal vez mínimo 200 pesos, pero me consta que se fueron por lo menos en agua para los afectados de Acapulco. Si está en su posibilidad sumarse a persona con la instancia que usted considere adecuada, se lo agradece a Acapulco. Todos le debemos algo a Acapulco y es el momento adecuado para, como dijo el capitán Ángel Domínguez, ser solidarios con la joya del Pacífico. Gracias, ingeniero, por todo tu apoyo en esta transmisión. Gracias al colega Mejía y particularmente a ustedes, audiencia, a la que invito a seguir disfrutando los contenidos, la programación incluyente y plural de Radio Cañón, que le permite una mejor toma de decisiones. 12:58, buenas tardes. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.